12 hábitos inesperados para dominar tu mente en momentos de estrés. Transformador. Lucía sentía la presión en su pecho como una pesada losa. La primera en su familia en obtener un título universitario, y con apenas 22 años, se preguntaba si sería capaz de soportar las expectativas que ella misma y su entorno depositaban sobre sus hombros. En el pequeño pueblo donde había crecido, la tradición y el trabajo duro eran la norma, pero cada paso en su carrera de ingeniería parecía un camino precipitoso, lleno de dudas que la consumían y hacían que su mente acelerara, tomando rumbos oscuros. En la universidad, los rostros de compañeros que apenas la miraban, sus murmullos llenos de prejuicios, la atormentaban. Sabía que su apariencia no era la que esperaban de una futura ingeniera. El cabello rizado, la piel un poco más oscura que la mayoría de sus colegas, la delgadez de su figura que contrastaba con las miradas de desprecio. Todo se intensificó en aquella sala de clases cuando un profesor, al mencionar su nombre para un proyecto grupal, bromeó. ¿Y tú, Lucía? ¿Cómo vas a contribuir? Tal vez seas buena para los cálculos, pero nunca para la presentación. La risa burlona de sus compañeros resonó en sus oídos, ante lo cual su corazón se hundió. Pero lo que era aún más angustiante era la idea de defraudar a sus abuelos, quienes habían dado su vida por su educación. Su abuela siempre le decía, «La fortaleza está adentro, mija». Pero, en esos momentos, Lucía se sentía como un barco a la deriva. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día que conoció a Don Miguel, todo cambió. Un anciano que, de algún modo, siempre estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado. Su mirada sabia y sus labios arrugados se comunicaban un mensaje, un secreto a gritos que se atrevió a pronunciar. Los hábitos son la clave, Lucía. Te enseñaré a manejar esos momentos de estrés. Y así comenzó su viaje. Don Miguel le reveló 2 lecciones, cada una era un paso hacia una nueva manera de vivir, desde técnicas de meditación hasta el inmenso poder de la gratitud. Así, sus miedos comenzaron a encontrar un rincón donde esconderse. Poco a poco, la ansiedad empezó a desenredarse, hasta que un incidente en la universidad desdibujó su nuevo camino. Una injusticia gritó desde los pasillos, amenazando con ahogar su progreso. Era su oportunidad para brillar, pero se encontraba atrapada en dudas abrumadoras. La presión era palpable, sus colegas murmuraban nuevas reglas, y en aquel instante se sintió desgarrada entre el legado familiar que la instaba a no rendirse y la corrosiva adversidad que la empujaba hacia abajo. Un nuevo dilema inquietante se despertó en su interior. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por sus sueños? Mientras reflexionaba, la angustia creció hasta volverse insoportable. Lucía cerraba los ojos, la voz de Don Miguel resonando en su mente, y en ese segundo crucial entendió que lo que estaba en juego no solo era su futuro, sino la voz de todos los que se habían sentido como ella, invisibles y subestimados. Su corazón latía con fuerza, pero su determinación se plantó firme. A medida que la reunión del tribunal académico se acercaba, esa sensación de inminente revelación la rodeaba como un manto pesado. ¿Sería capaz de desafiar a quienes la mantenían bajo el yugo de su preconcebida incapacidad y finalmente transformar su vida y la de otros? El día de la reunión del tribunal académico amaneció nublado, como si el cielo mismo también presenciara el peso que llevaban los hombros de Lucía. Con cada paso hacia el aula, sus dudas renacían con fuerza, pero había algo diferente en su interior. Las enseñanzas de Don Miguel se aferraban a su mente, recordándole que cada uno de sus miedos podía ser enfrentado. En la sala, el murmullo de sus compañeros se disipó al abrirse la puerta. Todos los ojos se posaron en ella, y la marca de la burla pasada aún resonaba en su mente como un eco hiriente. Pero, en lugar de dejarse arrastrar por la marejada de la inseguridad, Lucía inhaló profundamente, aplicando uno de los ejercicios de respiración que había aprendido.
Con cada inhalación se llenaba de determinación, con cada exhalación dejaba ir el miedo. La mesa del tribunal la esperaba, presidida por la figura autoritaria del profesor, cuya burla había reverberado en su mente. Consciente de que no solo representaba su nombre, sino también los sacrificios de su familia, su voz resonó clara, contrarrestando la timidez que alguna vez la había dominado. Compartió su visión para el proyecto, fundamentada en ideas originales que había cultivado durante semanas. Su mirada, que una vez había estado cargada de incertidumbre, ahora desbordaba confianza y convicción. Mientras hablaba, comenzó a vislumbrar algo que antes le había permanecido oculto, su talento para comunicarse. La pasión que ardía en su pecho encontró un cauce, y su discurso hizo que algunos de sus compañeros reaccionaran, ya no con desprecio, sino con asombro. La calidez del espacio comenzó a sustituir la frialdad que antes la había rodeado. Sin embargo, no todo fue fácil. Una compañera de clase, que siempre había sido una adversaria silenciosa, interrumpió y cuestionó la viabilidad de su propuesta. Las palabras de duda buscaban rasgar su nuevo sentido de valor. En un instante, la antigua ansiedad reemergió como un sombra al acecho. Pero Lucía recordó la margen de fortaleza que había descubierto gracias a los hábitos de... Se mantuvo firme, preguntándose en silencio qué quería lograr, por qué había comenzado este viaje. Con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma, respondió con un argumento bien estructurado que abordaba sus inquietudes. Se percató de que su voz no solo había cambiado, sino también su interior. No era la misma chica que solía dejarse llevar por el miedo. Se había convertido en una luchadora, alguien dispuesta a pelear por sus sueños y a desafiar las opiniones que tales sueños fueran inalcanzables. Cuando la reunión llegó a su fin, el ambiente era palpable. En lugar de risas burlonas, había murmullos de respeto. Su corazón se sintió ligero, como si las losas que había llevado durante años comenzaran a desvanecerse. Miró a su alrededor, aliviada al ver que aquellos que antes la veían como inferior empezaban a reconocer el poder de su voz. Sin embargo, era evidente que la lucha no había hecho más que comenzar. La incomodidad del cambio había encendido un fuego interior. Mientras se alejaba de la sala, una idea inquietante cruzó su mente. Si podía superar este desafío, ¿podría tal vez marcar una diferencia aún mayor en su carrera? La respuesta latía dentro de ella, y en ese instante preciso comprendió que lo que venía no era solo una batalla personal, sino una revolución silenciosa que podía inspirar a otros. Era momento de pensar en el siguiente paso. Al salir, encontró a don Miguel esperándola en el pasillo, la mirada fija en sus propios ojos. Ella sabía que su viaje con él apenas estaba comenzando y que había nuevas lecciones que desentrañar. Pero el verdadero reto esperaba, y su futuro se definía en el ahora. ¿Cómo enfrentaría el sistema que había subestimado su potencial desde el principio? Lucía sostuvo la mirada de don Miguel, mientras su corazón pulsaba con una mezcla de ansiedad y entusiasmo. Había una chispa en sus ojos que la hacía sentir más fuerte, como si siempre hubiera creído en sus capacidades. En lugar de apresurarse a salir, se detuvo, sintiendo que una nueva etapa de su desarrollo personal estaba a punto de comenzar. Lucía, comenzó don Miguel, su voz firme y confiada. Has demostrado un sorprendente crecimiento, pero el verdadero viaje apenas comienza. Debes prepararte para enfrentar a aquellos que no ven tu potencial de inmediato. Sus palabras resonaron en su mente, y mientras seguían hablando, Lucía empezó a vislumbrar su futuro. Observó sus manos, inquietas mientras habitualmente se ajustaban su cabello. Había aprendido estrategias para manejar el estrés, pero ahora se planteaba cómo aplicarlas no solo en situaciones sociales, sino en la frágil estructura de su vida académica. Estaba decidida a identificar cuáles hábitos tenía que fortalecer. Piensa en lo que necesitas para dominar tu mente en momentos de presión, continuó don Miguel. La clave está en los pequeños hábitos que construyes cada día. Intrigada, Lucía sintió que cada palabra era un ladrillo más en la fundación de su confianza. Esa noche se sentó a escribir una lista de los comportamientos que había aprendido hasta ahora,
Incorporó ejercicios de respiración, el arte de la reflexión diaria y la importancia de buscar retroalimentación constructiva. Pero también se enfrentó a un dilema: ¿enfrentar a sus adversarios o aprender a ignorarlos? Esa decisión pesaba en su mente como una balanza que se inclinaba hacia ambos lados. Tomó papel y lápiz y se dispuso a anotar lo siguiente: desafíos que enfrento, herramientas que poseo. Se dio cuenta de que, al trazarlos, no solo estaba escribiendo un plan, sino comenzando un diálogo interno donde ella era tanto la autora como la protagonista. Mientras ordenaba sus pensamientos, recordó el momento en que su compañera había cuestionado su propuesta. En lugar de sentir rabia o inseguridad, la preocupación comenzaba a transformarse en contemplación. ¿Podría angulizar esos comentarios críticos hacia el crecimiento propio?, se preguntó Lucía. Esa era una estrategia que muchos líderes utilizaban: tomar lo negativo y convertirlo en un motivador. Días pasaron y Lucía se encontró sumergida en su propia burbuja de autoexploración cada vez que podía. Ponderaba sobre sus respuestas, buscaba la forma de ajustar y refinar su discurso, ensayando frente al espejo. Experimentaba con cómo sus palabras impactaban en su entorno, notando no solo sus reacciones, sino también sus propias respuestas emocionales. Descubrió motivaciones profundas que la empujaban hacia adelante, el deseo de ser respetada en un entorno que a menudo la desestimaba. Una tarde, mientras se preparaba para un nuevo debate en clase, una idea electrizante golpeó su mente. Debía presentar una propuesta que no solo abordara su proyecto, sino también desafiar directamente la percepción que sus compañeros tenían de ella. Podía asumir el papel de agente de cambio, no solo para ella misma, sino también para otros que alguna vez habían sentido que su voz no contaba. Se sumergió en la investigación y desarrolló un enfoque audaz que combinaba sus propuestas iniciales con datos que demostraban su viabilidad. Quería que su trabajo no solo fuera un ejemplo, sino una invitación a la reflexión. Con cada palabra escrita, sentía cómo su valentía se iba solidificando, transformándose en algo casi tangible. Faltaban solo unas horas para la presentación, y una certeza emergía en su interior. Era el momento de hacer que su voz cobrara vida de una manera inolvidable. Todo parecía alinearse, hasta que un mensaje inesperado interrumpió su emoción. Una notificación en el móvil revelaba que sus calificaciones no eran las que esperaba. La ansiedad se enroscó en su pecho, evidenciando un nuevo desafío a superar. Se enfrentaba a la presión de la autoexigencia, cuestionándose si podría mantener la calma y mostrar su mejor versión bajo una luz que, aunque grata, se tornaba acuciante. El temor se entrelazaba con la excitación de sus nuevos desafíos. ¿Realmente podría sostener esa estructura que había comenzado a edificar? Mientras se preparaba para encarar el reto que había elegido, un dilema le brotó en la mente. Si el resto del camino sería igualmente complicado, ¿podría confrontar esa dualidad entre el miedo y la determinación, convirtiéndose en la inspiración que soñaba ser? Las dudas apenas empezaban, y su futuro iba a definirse en los próximos momentos. Con el corazón acelerado, Lucía se sentó en el salón de clases, rodeada por sus compañeros que charlaban animadamente. A medida que pasaban los minutos, la ansiedad pulsaba en su pecho y su mente se nublaba con el eco de las calificaciones inesperadas. Se preguntaba si su reciente crecimiento personal podría resistir esta prueba inminente. Con cada interrupción de los murmullos, una voz interna le recordaba lo que estaba en juego: su autoconfianza, su sueño de ser tomada en serio. Mientras esperaba su turno para presentar, centró su atención en la hoja frente a ella. Sabía que la clave estaba en transformar la presión en impulso. Recordó las herramientas que había estado practicando, desde la respiración profunda hasta la visualización de su éxito. Empezó a inhalar y exhalar lentamente, sintiendo cómo cada respiración la anclaba en el presente. Cuando finalmente fue llamada, se acercó al podio con pasos firmes. La mirada intensa de sus compañeros era una mezcla de curiosidad y escepticismo. Y, aunque la ansiedad quería invadirla, Lucía la contuvo, recordando el desafío que había decidido asumir. Cada palabra que había escrito cobraba vida al ser pronunciada, y el auditorio empezó a transformarse en un espacio donde su voz podía resonar.
La primera parte de su presentación fue sobre su proyecto, pero pronto, entre las estadísticas y las teorías, se desvió hacia una reflexión personal, una vulnerabilidad calculada. Había decidido abrirse ante ellos, compartir no solo su trabajo, sino sus luchas. La realidad es que todos enfrentamos momentos en que sentimos que no somos suficientes, dijo con una voz clara. Quiero que entiendan que cada error, cada crítica, también puede ser un peldaño hacia nuestro crecimiento. El silencio en el salón se intensificó. Lucía había tomado una decisión audaz al quitarse la coraza, pero el riesgo resultó ser liberador. Sintió cómo la atmósfera cambiaba, incluso vislumbró miradas de asombro entre sus compañeros. Era un recordatorio de que, a veces, las vulnerabilidades son las que acercan las experiencias humanas. A medida que continuaba, un rayo de confianza iluminó su discurso. Comenzó a contar cómo había transformado sus propios fracasos en lecciones valiosas, cómo había reemplazado críticas paralizantes por motivación. En ese momento, no solo estaba presentando su trabajo, estaba defendiendo su derecho a ser escuchada y respetada. Terminó su presentación con una cita que había encontrado durante su investigación, una que le había resonado profundamente. El crecimiento ocurre no en la ausencia de desafíos, sino precisamente dentro de ellos. Mientras cerraba con un mensaje inspirador, sintió la energía del auditorio cambiar, resonando con su propia transformación. Recibió aplausos, pero un eco de incertidumbre y miedo persistía en su mente. El temor a la más mínima opinión negativa todavía era un hilo presente en su tejido psicológico. Sin embargo, había comenzado a mirar aquellas críticas no como barreras, sino como oportunidades para crecer. Un desén al finalizar, escuchó murmullos en voz baja. ¿Qué? Pensó. Necesitaba saber si había logrado su cometido. Cuando una de sus compañeras se acercó, su corazón dio un vuelco. La miraba con expresión seria, un sobresalto que Lucía interpretó como un desafío latente. Creo que lo hiciste bien, Lucía. Pero, ¿tienes claro que esto no acaba aquí? Hay quienes no se han convencido. El desafío que había comenzado a transformar su vida se cernía sobre ella con renovada intensidad. Podía sentir que estaba a las puertas de un conflicto que la confrontaría con sus miedos más profundos. La autoexigencia, la percepción de los demás y su deseo de superarse se entrelazaban de formas que a veces la dejaban sin aliento. Ahora, en el mismo instante en que un nuevo reto se acercaba, la pregunta giraba en su mente. ¿Sería capaz de sostener esta lucha y seguir firmemente en su camino de transformación, o cedería ante la presión que la rodeaba? La certeza de que la verdadera batalla no había hecho más que comenzar, la llenaba de determinación y también de temor, y en ese momento la respuesta no era clara. Lucía dejó el salón de clases con la adrenalina aún fluyendo por sus venas. A pesar de los aplausos, su mente estaba asediada por la incertidumbre. Aunque había abierto su corazón, conocía a aquellos que no serían fáciles de convencer. El miedo a ser juzgada y a fracasar persistía como una sombra sobre su autoafirmación. En los días siguientes, se sumergió de lleno en su proyecto. La euforia de la presentación se desvaneció y se dio cuenta de que la confrontación no era solo externa, sino también interna. Cada mañana se enfrentaba a su reflejo antes de salir de casa y repetía mantras que había aprendido. Soy capaz, mis errores son mis maestros. Sin embargo, cada afirmación era una lucha, una demostración de sus deseos de crecimiento que no siempre concordaba con su temor. Un día, en la biblioteca, mientras hojeaba libros sobre autoconfianza y técnicas de gestión del estrés, sus ojos se posaron en uno titulado Reprogramando tu mente, hábitos para el éxito. Sintió que ese era un llamado, una oportunidad para profundizar en el crecimiento personal que había iniciado. Allí, encontró un listado de hábitos que podían ayudarla a dominar su mente en momentos de estrés. Con cada punto que leía, su corazón latía más fuerte. Tomó nota de los 12 hábitos, desde la meditación hasta la escritura reflexiva, pasando por la práctica del agradecimiento. Cada uno de ellos prometía ser una herramienta en su arsenal emocional. ¿Por qué no intentar implementar uno cada semana?, pensó, y rápidamente se propuso una rutina. Comenzar con meditación parecía un buen primer paso. Necesitaba encontrar un centro en medio de su caos interno.
Durante esa semana, Lucía se levantaba unos minutos antes de lo habitual. Se sentaba en la cama, respiraba profundamente y dejaba que sus pensamientos fluyeran sin juicios. Las primeras sesiones fueron desconcertantes. Su mente divagaba hacia la ansiedad. Anotó sus pensamientos en un cuaderno, un acto que le permitió exteriorizar sus miedos. Se dio cuenta de que, al plasmar sus inquietudes, podía observarlas desde una nueva perspectiva, casi como un espectador de su propia mente. Al fallar en enfocarse en el presente, su autoexigencia emergió con más fuerza. No estoy haciendo suficiente, no vale la pena, solía pensar. Pero cada vez que esos pensamientos la abrumaban, recordaba la cita que había compartido durante su presentación. El crecimiento reside en los desafíos. Ella misma se desafiaba a cambiar el diálogo interno. A medida que la semana avanzaba, comenzó a notar pequeños cambios. Se sentía más capaz de manejar la presión y su autoconfianza experimentó un ligero repunte. Conversaciones con sus compañeros se volvían más fluidas y menos intimidantes. Empoderada por su propia decisión de enfrentarse a su mente, Lucía se sintió lista para otro paso: implementar la técnica que había aprendido sobre la gestión de críticas. Un día, decidió abrir un debate sobre un tema controvertido en el aula. No buscaba la aprobación, sino más bien nutrirse de las diferentes perspectivas, de las críticas constructivas, algo que antes la intimidaba. Al final de la clase, la mirada seria de su compañera regresó a su mente, haciéndola consciente de que algunos aún no serían receptivos. Mientras caminaba hacia casa, reflexionó sobre la lucha que había comenzado, donde otros podrían cuestionarla. Aunque el reto persistía, ahora podía ver en su camino una serie de obstáculos que podían ser escalados. Se dio cuenta de que el verdadero cambio no era solo sobre el éxito en sus proyectos, sino cómo se venía a sí misma ante las adversidades y la presión del juicio ajeno. Pero al mismo tiempo, una pregunta permanecía: ¿sus esfuerzos serían suficientes para cambiar la percepción de los demás? La llegada de una próxima presentación en un foro más grande la inquietaba, marcando el horizonte de un nuevo e inminente desafío. Esta vez, el riesgo no sería solo su autoevaluación, se enfrentaría a una audiencia mucho más crítica. Lucía inhaló profundamente, aún con la incertidumbre apremiante en su corazón, y se preguntó si podría enfrentar una vez más su propia corazonada. El momento de la verdad estaba cerca. Lucía despertó esa mañana con un nudo en el estómago. Recordaba la fecha marcada en el calendario, y la idea de la presentación le resultaba cada vez más abrumadora. Había estado practicando, sí, pero la ansiedad persistía como un eco en su mente. Se sentó en la cama y, en un intento por calmarse, se recordó los hábitos que había empezado a implementar. Sin embargo, esta vez no era suficiente. Sentía que una tormenta en su interior amenazaba con desbordarse. Esa jornada se convirtió en un campo de batalla. Las horas en la universidad se sucedieron con el ruido habitual, pero para ella todo era un susurro distante. Aunque era consciente del avance que había logrado con sus técnicas de autocontrol, no podía evitar las interrupciones de sus pensamientos críticos que surgían implacablemente. ¿Qué pasa si fallas? ¿Qué dirán de qué? Cada pregunta multiplicaba su ansiedad. Decidida a no dejarse llevar, Lucía retomó la meditación. Buscó un rincón aislado en la biblioteca, donde pudiera refugiarse de las miradas ajenas. Cerró los ojos y respiró profundamente, avanzando por los pasos que había aprendido. Pero, a medida que su mente intentaba distanciarse de las realidades abrumadoras, una pregunta la sacudió. ¿Realmente estoy lista para esto? En ese apogeo de dudas se detuvo. La meditación se convirtió en un espejo que reflejaba no solo su calma, sino también todas las partes de ella que aún se sentían inadecuadas. Alzó la vista y se encontró con un libro que había dejado de lado, Dominando el arte de la persuasión. Un destello de curiosidad iluminó sus pensamientos y en un acto impulsivo lo sacó de su estante. Al hojear las páginas, notó que no se trataba solo de persuadir a otros, sino de aprender cómo convencer a sí misma. El poder de la palabra, su saidiencia, su capacidad de comunicarse de manera efectiva eran herramientas que podría afilar aún más.
Esa noche, Lucía se comprometió a combinar sus hábitos de meditación con elementos de la persuasión. Elaboró un discurso a partir de sus experiencias, expresando no solo sus ideas, sino también sus vulnerabilidades. Cuando presento, soy yo misma lo que defiendo, reflexionó. Comenzó a escribir, expresando su lucha unas cuantas hojas más adelante. Con cada palabra sentía que el peso se aligeraba, transformando su temor en energía. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de su intervención, su mente se encontraba atrapada en una poderosa dualidad. Era capaz de reconocer su evolución, pero también se enfrentaba a la brutal realidad de los juicios que los demás podrían emitir. La voz de su compañera aún resonaba en su mente, recordándole que no todos estarían dispuestos a ver el esfuerzo que había realizado. Las críticas podrían doler, y podía escuchar sus ecos incluso antes de que fueran pronunciadas. El día de la presentación llegó con un cielo gris y nublados sentimientos. A medida que se preparaba, el temor se mezclaba con la determinación. Si fracaso, es una oportunidad. Si tengo éxito, es un avance. Pero debo ser honesta conmigo misma, se animó. Reabrió el libro en su mente, sumergiéndose nuevamente en la idea de que cada palabra contaba, cada susurro de su mente tenía poder. Esa mañana decidió que la transformación no solo sería sobre cómo se percibía a sí misma, sino sobre cómo podía influir en la percepción de los demás. Se halló envuelta en un estado casi de trance, visualizando la presentación, sintiendo cada palabra como una brújula que la guiaba a través de la incertidumbre. Pero al subir al estrado, una mirada en la audiencia la detuvo en seco. Un rostro conocido que la había criticado en el pasado. En ese instante, Lucía sintió que su momento de verdad había llegado, y el desafío que había estado preparándose para enfrentar no era solo enviar un mensaje, sino confrontar su miedo más profundo. El aire se volvió pesado, y mientras comenzaba a hablar, se dio cuenta de que la batalla no solo era contra los demás, sino contra la voz que siempre le decía que no era suficiente. ¿Podría superar esta última prueba y demostrar que su crecimiento había sido genuino? La audiencia la miraba expectante, y en su interior, la lucha por brillar con autenticidad había comenzado con más fuerza que nunca. El primer segundo en el estrado se expandió como un océano de silencio, y el rostro crítico en la audiencia se convirtió en un desafío palpable. Las palabras que había elaborado parecieron desvanecerse en el aire, y todo lo que ella escuchó fue el zumbido ensordecedor de su propia mente. Lucía sintió cómo el nudo en su estómago se apretaba, pero, en un instante de claridad, decidió que el miedo no la definiría. La voz interna que había sido una constante compañía se tornó más fuerte, un contrapunto drástico a su determinación. Había llegado el momento de enfrentar esta voz, convertirla en aliada y no en enemiga. Si esta presentación era su verdad, debía ser capaz de contarla, se dijo. De repente, una sensación de propósito la embargó. Inhaló profundamente y a medida que el aire llenaba sus pulmones, también lo hacía su valentía. Comenzó a hablar sobre su proyecto, pero no desde un lugar de simple exposición, sino desde su historia personal. Con cada frase, reveló las luchas que había enfrentado, sus días de inseguridad y la forma en que cada uno de esos momentos había forjado su presente. La experiencia de hablar desde su vulnerabilidad la empoderó, y el público, antes distante, empezó a conectarse con su autenticidad. La mirada crítica en la audiencia se transformó. Dentro de esa mirada había curiosidad, luego empatía. Lucía se sorprendió al notar cómo su vulnerabilidad se convertía en una plataforma de conexión. La técnica de la persuasión que había estudiado tomó forma en su discurso. No era solo una cuestión de comunicar información, sino de resonar con los demás a un nivel emocional. Cada palabra se convirtió en un puente, y su mensaje comenzó a impactar no solo en su propia mente, sino también en la de los demás. Sin embargo, no todo era un mar de calma. En cada pausa en su discurso, la voz crítica volvían a hacer eco. «No eres suficiente, no tienes la experiencia», le susurraba. Pero Lucía había evolucionado. Con cada afirmación encontró maneras de desarmar esos pensamientos.
Soy más que mis errores. Soy la suma de mis experiencias, y cada uno de ellos tiene valor, se recordó a sí misma, una realidad que nunca había aceptado del todo antes. El tiempo pasó diferente en el estrado. Cuando llegó a la conclusión, sus palabras parecían fluir con un sentido de propósito renovado. La certeza había reemplazado la ansiedad. Miró a su alrededor y vio una mezcla de reacciones. Algunos rostros asintieron, otros estaban sorprendidos, pero había algo más: respeto. Mientras se bajaba del estrado, una ola de liberación la envolvió. No se trataba simplemente de cómo había salido de aquella experiencia, sino de cómo había estado dispuesta a ser vulnerable. Había transformado la crítica en un instrumento de crecimiento personal, lo que le otorgó fuerza y resiliencia inesperada. Sin embargo, una pregunta persistía. ¿Realmente he enfrentado mis miedos o los he disfrazado bajo una capa de triunfo? La respuesta se presentaría en los días siguientes. Su relato en la presentación había dejado una marca, y con ello, la necesidad de revisitar su historia personal con un nuevo enfoque. En cada consecuencia, había un nuevo desafío, uno que prometía revelarle más sobre su propia identidad. Así, mientras Lucía se alejaba del auditorio, un nuevo dilema emergió: la posibilidad de profundizar en su vulnerabilidad y conectarse aún más con su autenticidad, o retirarse y protegerse de aquel desafío. La elección estaba clara, pero el temor a las sombras del pasado siempre las acechaba. Con determinación renovada, Lucía no podía evitar preguntarse qué podría descubrir si se atrevía a explorar su propio horizonte emocional. ¿Podría realmente enfrentar lo que había escondido tan celosamente? El próximo paso podría cambiarlo todo. Lucía despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y nerviosismo. La presentación había sido un punto de inflexión, pero ahora enfrentaba la realidad de sus propias limitaciones, y, más que nunca, necesitaba profundizar en la búsqueda de su autenticidad. Las sombras del pasado parecían moverse a su alrededor, pero la luz de la revelación iluminaba su camino. Tenía que hacer algo con esa energía recién encontrada. Esa mañana, mientras disfrutaba de su café, las palabras de su mentor resonaban en su mente: la acción es la base del cambio. Con la determinación regurgitando en su interior, decidió que era el momento de tomar acción. En lugar de sumergirse en su conocido mundo de dudas y procrastinación, Lucía se planteó una serie de hábitos que podría adoptar para gestionar su mente, especialmente en momentos de estrés. Primero, comenzó un diario. No uno cualquiera, sino un cuaderno en el que podría vaciar sus pensamientos, sus dudas y, ¿por qué no?, sus sueños. A medida que las palabras fluían por la página, Lucía sintió un alivio gradual. Aquello que había guardado en lo más profundo comenzaba a volverse tangible. Los miedos eran reales, pero al nombrarlos comenzaban a perder su poder. Luego, indagó en la meditación. Dedicar solo 10 minutos al día parecía un reto al principio, pero pronto se convirtió en su refugio. La práctica le enseñó a observar su mente, a reconocer la voz crítica que había dominado por tanto tiempo y a empezar a silenciarla. Cada exhalación la acercaba más a la paz. El silencio, que había sido su enemigo, se convertía en un maestro. El ejercicio físico también formó parte de su nueva rutina. Un mantra resonaba en su mente: el movimiento es vida. Corriendo a través del parque cada mañana, cada zancada la anclaba más fuerte a la realidad. La endorfina impulsaba su autoconfianza, y la sensación de fuerza en su cuerpo era un recordatorio de su capacidad de transformación. Establecer límites saludables comenzó a ser una prioridad. Aprendió a decir no sin culpa y a rodearse de personas que la empujaran hacia adelante. Quería relaciones auténticas, que la retaran, que la inspiraran. Con cada conversación, cada intercambio, el espacio para la vulnerabilidad se amplió. Hablar abiertamente sobre sus inseguridades se había vuelto liberador. Revelar sus dificultades se sentía menos como una carga y más como un acto de valentía. Sin embargo, había un vistazo tentador en el horizonte, un nuevo desafío profesional que la esperaba.
Un proyecto que exigía colaboración, donde los errores correrían el riesgo de ser expuestos. A medida que revisaba la propuesta en su mente, la ansiedad comenzaba a acecharla nuevamente. La voz crítica murmuraba: ¿estás lista para fracasar una vez más? Justo cuando todo parecía hacerse más pesado, Lucía recordó un último hábito del que había leído: la práctica de la gratitud. Decidió reconocer, cada noche, algo que había aprendido ese día. Una forma de cerrar el ciclo, de darle valor a cada experiencia, de confirmar que su crecimiento no dependía de la ausencia de dificultades, sino del enfrentamiento a ellas. Mientras se recostaba esa noche, un sentimiento de ambivalencia le invadió. Había avanzado tanto, pero aún quedaban sombras por enfrentar. Cada nuevo hábito dándole fuerza, pero también recordando lo inacabado del camino. La próxima semana, en la reunión del proyecto, habría más de una voz crítica en su mente. ¿Podría esa nueva Lucía, empoderada pero vulnerable, realmente enfrentar a esos detractores, incluidos los que habitaban en su interior? La incertidumbre la abrazaba, pero la búsqueda de respuestas la impulsaba. El momento de la verdad estaba por llegar, y con él la posibilidad de un nuevo tipo de liberación personal. Una nueva elección aguardaba. Un dilema poderoso: establecer su lugar en el mundo o desaparecer de nuevo en las sombras del miedo. Lucía se encontraba en una encrucijada. Las prácticas que había integrado en su vida le otorgaban un nuevo sentido de propósito, pero también le generaban una inquietud que no podía ignorar. La perspectiva de la reunión se acercaba, un evento que parecía estar cargado de significado. Era más que una simple presentación, era la oportunidad de demostrar su transformación y poner a prueba el coraje que había estado cultivando. El día de la reunión, su mente giraba en un torbellino de pensamientos contradictorios. Mientras se preparaba, el espejo reflejaba a alguien que parecía una versión más fuerte de ella misma. Pero el eco de las dudas latentes vibraba en su interior. Cortésmente desechó cualquier intento de permitir que la voz crítica tomara el control, recordando los ejercicios de meditación. Era tiempo de poner en práctica lo que había aprendido. En lugar de dejarse llevar por la ansiedad, Lucía decidió realizar su habitual rutina matutina con intensidad. Cada carrera, cada respiración la acercaba a su esencia. Era un ritual más que físico, era un acto de poder. Sintió cómo su corazón latía con fuerza, no solo por la actividad, sino por la determinación desplegada en cada zancada. Consciente de esto, sonrió para sí misma. La confianza crecía como un fuego en su interior, y al finalizar, la continuidad del ejercicio le había permitido despejar su mente gaseosa. En el camino hacia la oficina, Lucía se tomó un momento para reflexionar sobre su trayectoria. Los hábitos que había cultivado representaban un conjunto de herramientas para enfrentar lo que antes la paralizaba. Esa gestión consciente de sus pensamientos era un cambio significativo. Antes se apresuraba a enjuiciarse. Ahora podía observar sus emociones, casi como si fuera una espectadora frente a su vida. La gratitud se hizo presente en sus pensamientos, recordaba las pequeñas lecciones de cada día, y eso mantenía la llama de su evolución encendida. Llegó a la sala de reuniones y se encontró rodeada de su equipo. Todo el mundo parecía inmerso en sus propios mundos de preparación. Sin embargo, Lucía sintió cómo la tensión del ambiente se la transmitía. La adrenalina comenzó a surtir efecto. Debía hablar, debía expresar sus ideas con claridad y convicción, pero la crítica interna susurraba de nuevo. ¿Y si lo hacía mal? ¿Y si no eran lo suficientemente buenas sus propuestas? En el instante en que la reunión comenzó, Lucía cerró los ojos por un breve segundo. Recordó el mantra que había adoptado para calmar su mente. Estoy aquí, soy suficiente. Respiró profundamente antes de que su nombre fuera mencionado. Cuando abrió la boca para hablar, una voz firme y consciente brotó de ella. Cada palabra resonaba con una convicción renovada. Los conceptos que compartía eran claros y frescos. Había un propósito evidente. No solo había venido a presentar, sino a contribuir al crecimiento del equipo. Las respuestas que recibió entre sus colegas desde la mesa fueron variadas. Algunos comentaron positivamente, otros compartieron críticas constructivas. Pero en vez de encerrarse en sus inseguridades, Lucía escuchó atentamente,
reconociendo que cada comentario ofrecía una oportunidad de mejora. Este nuevo enfoque de absorbente curiosidad la empujó a la siguiente fase de su desarrollo, aprender de la crítica en lugar de temerla. Al salir de la reunión, Lucía sintió que había superado a aquel yo que se paralizaba ante el miedo. Había un cambio palpable en su forma de verte a sí misma. Pero, en la privacidad de su mente, un nuevo dilema se cernía sobre ella. ¿Y si ahora que había empezado a emerger en su autenticidad, otros intentaban silenciarla? La historia no se estaba cerrando, apenas comenzaba una fase complicada y reveladora. Había desafíos más allá en el horizonte, decisiones fundamentales por tomar. Mientras espiritualmente reflexionaba sobre su impacto, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. La oferta estaba en la mesa, una posición en la que podría liderar un nuevo proyecto que, de concretarse, podría cambiar la dirección de su carrera. Lucía miró la pantalla, sintiendo una mezcla de emoción palpitante y miedo paralizador. ¿Se atrevería a salir de su zona de confort una vez más? Más, sabiendo que había más a ganar que a perder. La decisión estaba en el aire y el tiempo se acortaba. Lucía se encontraba frente al umbral de una nueva etapa en su vida. La oferta de liderar un nuevo proyecto no era solo una oportunidad profesional, era un reflejo de su crecimiento interno. Recordó las sesiones en las que había practicado sus hábitos, cómo había aprendido a enfrentar sus miedos y a convertir sus inseguridades en herramientas de poder. Había llegado el momento de demostrar que era más que la chica que una vez se dejó llevar por el miedo. La ansiedad que la acompañó antes de su presentación se disipó, desplazada por una voz interna que clamaba con firmeza: «Eres suficiente». Al mirar por la ventana de su hogar, viendo el exterior, las luces de la ciudad brillaban con esperanza. Lucía comenzó a escribir una lista de sus habilidades, sus aprendizajes y las valoraciones constructivas de sus compañeros en la reunión anterior. Cada palabra escrita le recordaba que el miedo no podía dictar su valor. Este era su momento. La decisión fue rápida. Lucía aceptó la oferta. En ese instante vital, no solo abrazaba la oportunidad de escalar en su carrera, sino que se reafirmaba como una líder, una voz válida dentro de un entorno a menudo impregnado de dudas. Sabía que enfrentar a sus adversarios requeriría la misma valentía que había cultivado en los últimos meses. Se trataba de un nuevo desafío, donde ya no solo se lucharía por la aceptación propia, sino también por ser escuchada y valorada como una innovadora en su campo. Los días se sucedieron rápidamente, preparativos y reuniones comenzaron, y con cada interacción, Lucía aplicaba lo aprendido. Aplicaba sus hábitos de meditación antes de las reuniones importantes, aseguraba un tiempo para la reflexión diaria y mantenía constantemente su diario. Estos rituales transformaron su nueva responsabilidad en algo más manejable. La estructura que había construido durante su viaje personal se convirtió en la base sobre la cual se edificaban sus decisiones. El proyecto, que inicialmente parecía intimidante, empezaba a tomar forma. Sus propuestas, determinadas y llenas de pasión, comenzaron a recibir atención. Su enfoque directo y claro comenzó a resonar, y la percepción de sus colegas cambió, pasando de desdén a reconocimiento genuino de sus capacidades. En reuniones críticas, Lucía defendía sus ideas con una convicción que la sorprendía a sí misma. Las sombras del pasado comenzaron a desvanecerse, y la vulnerabilidad que una vez había ocultado se convertía en su mayor fortaleza. Mientras avanzaba en el proyecto, se opuso a las críticas, guiándose por los hábitos que había forjado. Cuando una opinión desfavorable surgía, en lugar de equipararlos como ataques personales, las convertía en oportunidades. ¿Qué puedo aprender de esto?, se preguntaba a sí misma, con cada crítica construyendo sus cimientos aún más altos. Un día, mientras revisaba las estadísticas del avance del proyecto, tuvo una revelación. No solo había liderado un enfoque innovador que fue recibido positivamente, sino que al mismo tiempo había logrado ganar el respeto y la admiración de sus colegas. Aquello que antes la llenaba de vulnerabilidad, ahora era su punto de inflexión. Había demostrado que su voz importaba. Al finalizar el proyecto, se realizó una reunión en la que se presentaron los resultados y se celebró el trabajo realizado. Al alzar la vista al frente, notó las miradas de sus compañeros contemplando su trabajo. Eran expresiones de respeto y admiración, no de burla. En ese instante, Lucía comprendió que había llegado a un lugar donde su voz era efectiva y su esfuerzo no solo se reconocía, sino que era valorado en su justa medida.
Después de las celebraciones, Lucía encontró a don Miguel, quien la había acompañado en su viaje desde el principio. Su mirada luminosa y su orgullo eran palpables. Ella le sonrió, y mientras su corazón rebosaba de agradecimiento, le dijo: «Logré lo que me propuse, me convertí en la persona que siempre debí ser». Don Miguel miró a Lucía con afecto. «Recuerda siempre, Lucía, que la verdadera transformación viene desde adentro. Cada paso que das por ti misma ilumina el camino de otros». Con esas palabras resonando en su mente, Lucía sintió que, más allá de sus logros profesionales, había alcanzado una conexión profunda consigo misma. Aprendió a tratar cada reto como una oportunidad de crecimiento, y sus dudas se habían convertido en escalones hacia su mayor objetivo: ser un modelo a seguir para quienes alguna vez sintieron que no eran escuchados. Lucía cerró este capítulo de su vida con una gran satisfacción. Había cultivado no solo una nueva vida profesional, sino también una identidad positiva. Había demostrado que la fortaleza no reside solo en las victorias, sino en la voluntad de seguir adelante a pesar de las adversidades. Sin duda, la historia de Lucía no termina aquí. La vida es un viaje de constantes transformaciones, y cada paso que ella tome será una continuación del camino que ya ha comenzado a forjar. Ahora es el momento de que tú también tomes acción. Necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que transformarán tu vida. Deja un me gusta ahora para ayudar a que más personas descubran su verdadero potencial. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que es fundamental apoyar el canal. Hazlo ahora.